Tulco, tenemos también a Santiago, Arturo Martínez, Javier, Altamirano, Yasmín. Hola Yasmín Ramírez. Tenemos a Jessy Mallorca de Tapachula. Bueno, qué cosa más maravillosa por allá. Rosario de Tuxtla. Qué gusto saludarles. De Tustepec. También por aquí tenemos a Mari. Bueno, qué gusto saludarles a todos. Me da muchísimo gusto. Estamos ya en esta experiencia de nuevo. Tuvimos un periodo vacacional, ¿cómo llamarlo? ¿No? Un periodo de descanso. Vamos a retomar, ahora esperamos que con toda la actitud, con toda la fuerza, nuestra clase. El día de hoy tenemos un tema sumamente especial, ya lo iremos viendo, ya lo iremos desarrollando, ya lo iremos desplegando, como si fuera un mapa que apenas conocemos y que comenzamos de a poco a explorar. ¿Cuánto cuánto nos ha costado una mala decisión en la vida? ¿Cuánto nos ha costado? Muchas personas dirán, una mala decisión me ha costado dinero, otros dirán algún tipo de objeto, un auto, una mala decisión me ha costado un matrimonio, habrá alguien que lo diga, y habrá alguien que diga, una mala decisión me ha costado incluso el que no me pueda mover porque estoy ahora impedido de las piernas o de un brazo. Malas decisiones que parecerían que están por fuera de lo que debería de hacer un sujeto. Un jovencito que está a punto de graduarse y su examen profesional y lo primero que hace esa noche antes de hacerlo, válgame la redundancia, antes de presentar el examen, lo primero que hace es tratar de sacar el nervio yéndose a beber y llega borracho a su examen profesional, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de eventos, muchas veces nosotros los vemos desde nuestra óptica, obviamente irracionales. Decimos, no tenía razón de ser. ¿Por qué esta persona, si tanto se entrenó para realizar esto, si tanto estudió, si tanto se aplicó, si tanta atención puso, por qué al final realizó aquello? ¿Por qué se terminó yendo con el grupito de las personas o de la gente que incluso le iban a corromper? ¿Por qué termina haciendo eso? ¿Por qué termina poniéndose el pie a sí mismo? Porque somos nosotros los que decidimos al final. Y este es el tema el día de hoy. El tema que tenemos en esta tarde maravillosa, que les comparto con muchísimo gusto desde las altas montañas de Veracruz, es el autosabotaje. Algo más común de lo que nosotros pensamos, algo más común de lo que nosotros tenemos idea, te da en todas partes. Yo no me doy cuenta porque muchas de las veces este autosabotaje es inconsciente a mí, es decir, yo no tengo idea hasta que la gente me dice, güey, ¿no te estás dando cuenta? Amiga, date cuenta, ¿no? Y tú, ¿qué? ¿A poco ese soy yo? ¿A poco ese que dices tú, soy yo? Es que es inconsciente a nosotros, amigos. Y lo mismo le sucede a un estudiante, que le sucede a un licenciado en su oficina, que le sucede a un ama de casa, que es decir, nos sucede a todos. Esto no es algo con lo que nosotros incluso podamos de repente debatir, porque tiene que ver con un instinto, con una forma interna de control, que yo quiero compartirles el día de hoy, ya desde un espectro mucho más apegado a lo psicológico. ¿Cómo es que sucede que una persona llega a sabotearse? ¿Cómo es que yo llego a ponerme el pie a mí cuando yo se supone que soy mi amigo? Que se supone que yo estoy conmigo, que yo me echo porras, que es más, yo me caigo re bien, no me podría sabotear, sería terrible, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es que caigo en estas instancias inconscientes? ¿Cómo es que logro caer? ¿Y cómo pueden ustedes empezar a detectarlo? No solamente en su hogar, sino también, obviamente, en los salones de clase. Y cómo, de una manera amistosa, sin que sea ruda, como podría llegar a ser el despertar a un sonámbulo, el enfrentar a un sujeto en su momento de sabotaje puede que sea violento, puede que, literal, como dice el FBI, que sea usado en tu contra. Entonces, la verdad, hay que tener cuidado, por eso los voy a compartir y vamos a prestar toda la atención posible, ¿vale? Vamos a iniciar el día de hoy.
Les voy a compartir la presentación que ya les decía. Ya estamos cercanos al Día del Niño. Estoy seguro que muchos de ustedes ya le han volado los dulces a los pequeñitos en casa, ¿no? Al hermanito, a la nena ya le hemos volado los dulces. Así que bueno, échense su dulcecito ahorita, los que tengan oportunidad. Su cafecito, yo aquí tengo el mío, porque vamos a iniciar el día de hoy con este tema. Y estamos ya en nuestro bloque 2, clase 3, justamente el tema del autosabotaje. Yo no alcanzo a mirar, no alcanzo a observar hasta dónde soy capaz de llegar con tal de complacer mi deseo. Si en medio de mi deseo y en medio de mi deseo está pasar por mi razón, dice Sigmund Freud, paso incluso sin ver. Paso sin ver, ¿no es cierto? Quiere decir, el deseo está por encima de la razón. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las cosas que nosotros terminamos por realizar tienen que ver más con la realización de un deseo de forma inconsciente que con un objetivo racional que estoy siguiendo. Y yo en ese momento es donde caigo en esta instancia de sabotaje, porque para mi objetivo racional, para lo que yo tengo pensado ser, lograr, alcanzar, tener, para eso mismo, no estoy caminando para ese camino. No estoy llegando ahí, al contrario, estoy dando la vuelta y estoy yendo a sentido contrario. Es por eso que muchas personas, cuando caemos en sí, no tenemos idea de por qué caminábamos en contra de lo que incluso nosotros teníamos por realización, porque en realidad lo que estábamos era siguiendo un deseo, otro, que no era aquel que teníamos por objetivo, era otro que de forma inconsciente era más poderoso que el propio objetivo racional. ¿Se dan cuenta? Pero para eso y para poder entender toda esta madeja que posiblemente nos aborda de forma constante, el por qué carajo pienso así o hago así o termino por hacer literal, tropecé de nuevo y con la misma piedra, dice la canción, ¿no es cierto? Tropecé de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué parecería que me saboteo con mis relaciones, con mis amistades, con la forma en la que yo, con mi conducta, con la forma en la que yo me expreso? Yo quiero decirle te amo a esa persona y termino literalmente enganchado en un pleito en medio del cine, ¿no es cierto? O sea, esto era para que fuera una buena velada y por qué se termina arruinando. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a aprender hoy, amigos. Así que muy atentos todos. ¿Qué es el ego? Para poder entender y comprender por qué llego a sabotearme, tengo que llegar a este conocimiento y hoy teníamos que llegar a él. ¿Qué es el ego? Muchos de nosotros ya tenemos una idea clara, formal, incluso ya tenemos una idea estudiada de lo que puede hacer el ego y eso es maravilloso. Pero como tal, el ego es aquel regulador instintivo, aquel administrador de los instintos que permite que pidan alimento a nivel mental y a su vez puedan obtener un beneficio. Es decir, si pudiéramos decir que es el ego en palabras simples y concisas, es el representante de los instintos en la mente. Así se los comparto. Los instintos es un poder fuertísimo dentro de nosotros, ya se los he compartido muchas veces, es un poder tan fuerte que incluso nosotros no entendemos. Es tan poderoso que lleva todos los circuitos internos, es decir, nosotros no sabemos, pero dentro se están ejecutando tareas de forma inconsciente, automatizadas todos los días, en todo momento. Eso yo no tengo idea y por eso prácticamente toda mi vida es inconsciente. A mí muy poquito puedo yo resolver de forma consciente. Tengo flashazos de conciencia, ya les compartí anteriormente, de vez en cuando. Bueno, el ego es el encargado de que toda esta zona instintiva que pide alimento y que tiene deseo y que quiere realizarlos, tenga de algún modo un cinturón, un administrador, algo que lo ajuste, porque si no se desbordaría el instinto y se corrompería el sujeto
siendo un sujeto meramente instintivo, alguien que solamente viva para satisfacer sus deseos, un hedonista, aquel que solo vive para el deseo y para su propio deseo y para poder llenarse de ese alimento instintivo. Entonces, por eso tenemos esta zona interna que nos ayuda. De hecho, muchas personas lo ven como enemigo en el Oriente Medio, en el Medio Oriente, ¿no? Todos los personajes, incluso hinduistas, hablan de derrocar el ego, de deshacer el ego, de quitarte el ego, de matar el ego, y le dicen la bestia. Decir, le lo ofenden, es cierto, le dicen algo terrible. La verdad, no, yo no puedo decir nada porque yo fui desde pequeñito criado en una filosofía hinduista y mi mamá me hablaba de esto de cuando yo era pequeño y se los digo de verdad. Tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con la forma en la que yo pueda ver esta arquitectura mental y emocional que tengo. Y ningún dispositivo que yo tenga está de más y tiene que ser destruido. Ningún dispositivo, ni físico, ni psicológico, ni emocional, ni instintivo, está de más y tiene que ser destruido. Todos los dispositivos dentro, incluso los mecanismos de defensa, son protectores, ayudan, cooperan para que un sistema interno funcione. Cuando ven débil al yo del sujeto, ellos se ponen a cubrirlo. Por eso una persona de repente se protege siendo tímida o se protege golpeando, se protege de diferentes maneras, porque de algún modo se cierra. Ya lo iremos viendo ahora, pero el ego tiene que ver con esto y tiene que ver con esto de una forma bastante interesante, amigos, porque el ego se va formando en los primeros años de vida. Dice Sigmund Freud, nosotros tenemos la oportunidad de tener una etapa de narcisismo primario en donde muy posiblemente yo soy reforzado por aquellos halagos, aquella belleza que yo reciba por parte de los seres que están desarrollando, impulsando mi crecimiento. Entonces, por lo regular lo da papá, lo da mamá, por lo regular lo refuerza mamá cuando el pequeñito, el bebé, está ahí y mamá llega y le comienza a mover las piernitas y le sonríe, ¿es cierto? Y comienza a conectarse con este pequeñito y le dice, ay, ¿quién es el bebé más bello? Y el pequeño tal vez no tiene idea de las palabras, pero sí entiende los simbolismos que hay dentro de mamá. Y está recibiéndolos, porque nosotros somos decodificadores de simbolismos naturales y desde pequeñito los podemos decodificar. Por eso un bebé decodifica y siente y percibe cuando llega alguien y entra a un salón, a un cuarto y tiene y viene pesado, acaba de pelearse con su esposa y el bebé llora enseguida. ¿Por qué? Porque obviamente están más afinados y refinados todavía ese tipo de dispositivos en cuanto a su percepción. Entonces, mamá funciona como aquella reforzadora de ese narcisismo primario, es decir, de ese autoestima. Recuerden que para el psicoanálisis, para Sigmund Freud, el narcisismo es el autoestima o es un equilibrio que debemos de tener entre la autoestima. Obviamente aquel que puede llegar a ser sobre narcisizado es alguien que ya se corrompió y ya se llevó hacia otro lado, pero todos tenemos cierto grado de narcisismo para él. Y obviamente él dice, el primario es sano que mamá se acerque, que el bebé sienta, que el pequeñito conforme va creciendo sienta aprobación de mamá, de papá, sienta que forma parte de un grupo, sienta que incluso tiene cierto privilegio, que incluso tiene cierto gusto por él, la familia, que la familia tiene cierto gusto por él. Esto lo va formando. Dice Gonzalo, ya llegué. ¿Qué tal, hermano? Bueno, esto lo va formando y lo va haciendo que obviamente vaya teniendo, conforme va desarrollándose y se va desarrollando su yo, va teniendo mucha más oportunidad de que tenga una autoestima sano, de que tenga confianza, seguridad, de que tenga posiblemente incluso un concepto de sí mismo más fuerte o más sólido, o por lo menos menos dañado, ¿sí me explico? Es lo que habla Freud. Bueno, el narcisismo secundario es aquel que de algún modo se da posteriormente cuando ya tenemos cierta edad y entramos a esa zona de la adolescencia, la juventud, y estamos en ese momento en donde ese narcisismo te lleva justamente a consolidar el primario. Y aquello que no se haya consolidado en el primario, el secundario te ayuda a que tú de algún modo lo comiences a estructurar.
Por eso muchas personas que no les dieron el suficiente afecto cuando eran pequeñitos o la suficiente atención cuando eran pequeñitos, cuando son adultos, ahora lo exigen a su pareja, ahora lo exigen a aquellos que tienen cerca. Entonces, y ahora no quieren que les protejas, quieren que les protejas de forma paternal, o quieren que les cuides o que les hables de una manera maternal. ¿Por qué sucede eso? Porque obviamente de esta forma están, de un narcisismo secundario, están reforzando parte de su primaria. Entonces, el ego se construye en medio de estas formaciones narcisistas en donde el sujeto, el pequeñito, va desarrollando esa estima personal, va desarrollando esa forma, ese formato en donde él se va sintiendo cómodo, parte de, se va sintiendo también con cierto valor. Para el psicoanálisis, el ego es la instancia psíquica en la cual se reconoce el yo, es decir, la mente, el yo sujeto, ¿sí me explico? Encargado de mediar el ello y el super yo. Ya sabemos que el ello pues, tiene que ver con aquella zona interna, aquella zona instintiva, y la parte del super yo en esa zona que de algún modo implanta una zona externa, una zona que nos da la oportunidad de conocer lo que puede llegar a ser un límite, las reglas, ¿no es cierto? Entonces, este aparato, este dispositivo interno controla y equilibra parte de esas necesidades que el super yo le exige al ello, ¿no? Y media qué tanto va a pasar o no de exigencia del instinto hacia la parte mental. El instinto va a necesitar, es decir, yo tengo hambre y me sale un pensamiento y me dice, no has comido, güey, ¿a qué hora son? No manches, que tengo que terminar este informe. Entonces, pero de repente de nuevo vuelve mi instinto a aparecer en mi mente, oye, no has comido y el otro día te dio una úlcera o te estaba dando el principio de gastritis, ah, ya me acordé, sí es cierto, por lo menos me levanto, agarro una barrita energética y me la como. El instinto se hace presente en la mente a través de una forma egoica, a través de una forma en la que intercede el ego por el instinto y dice, güey, necesitas comer, necesitas ir al baño, necesitas realizar determinada acción, ahí es donde se presenta. Y es por eso entonces que este tiene, se podría decir, la forma correcta de ser la presa del instinto. Es una presa que deja pasar el instinto de a poco. Vamos a suponer en esta metáfora que la que se me acaba de ocurrir ahora, es una presa que deja pasar de a poco el instinto y lo corta y lo cierra cuando la zona consciente del sujeto dice, ya estuvo, ya esto fue demasiado. ¿De qué va a depender esa zona consciente, dice Freud? De la parte del ello, todo aquello que de alguna otra manera yo tengo por necesidad, y otra parte, la parte del super yo, que es la exigencia de afuera. En medio de esas dos fuerzas, uno pide para adentro y el otro exige que haya alineamiento. Por eso mismo, este ego es el que controla parte de o administra parte de ese flujo. Ojalá y pueda explicarme de forma correcta, si no, con mucho gusto podemos tocar el tema y delimitarlo un poquito más. Para reingeniería emocional, que es el modelo terapéutico del que estamos aprendiendo, el ego es una herramienta, así lo vamos a tomar como una herramienta psicoemocional, es decir, es una herramienta tanto de mi psique como de mi aparato emocional. Esta controla, el ego controla, administra, es el que regula los instintos básicos del sujeto. Quiere decir que el sujeto necesita por básico determinados elementos, y estos elementos son instintos de seguridad básica, así se llaman, instintos de seguridad básica. Todo sujeto los tiene, no es que yo los tenga y tú no, o sea, todos los tenemos de diferente escala y con diferente forma de que pidan alimento, pero todos piden y todos exigen y todos se proyectan en la mente, y la mente entonces manda que el sujeto actúe de esta manera. Después dice, siento, pienso y actúo, ¿no? Aquí es donde sale esa primera parte que puede llegar a ser la necesidad. ¿Por qué? Porque es instintiva, es pura. ¿Sí me explico? Y esa necesidad mueve, se abre, mueve un deseo, y ese deseo me lleva a que yo realice. Entonces,
ese instinto se alimenta. Instinto de seguridad material. Todos necesitamos por instinto tener. Todos por instinto necesitamos tener. Esto no es algo que nosotros podamos ir en contra de. Aquel sujeto que se ha deshecho de todas sus pertenencias, incluso, por ejemplo, San Francisco de Asís, que fue un sujeto que se deshizo de todas sus pertenencias, en un momento dado, dicen, tomó conciencia, una conciencia de iluminación, y agarró y aventó todo lo que tenía por la ventana, un momento bastante interesante en la historia. Avienta, su familia tenía telares, avienta telas, regala telas, sale y dice yo no tengo nada, sale desnudo, alguien lo tapa por pudor, pero en realidad él se queda sin nada. Fue un acto en contra de su propio instinto, el quedarte sin nada. Y aún así, dice Freud, te tienes a ti. O sea que no es que te quedes sin nada, te tienes a ti. O sea, dentro de ti estás tú. Y tú de repente platicas contigo, ¿no es cierto? Sí, entonces no te quedas solo. Ese instinto de seguridad material todos necesitamos tener. Por eso el niño, cuando necesita tener y no tiene un amigo, hace un amigo imaginario. O sea, su mente crea la ficción. Todos por instinto necesitamos tener. Y si no lo tengo, lo imagino. Y si no, lo distorsiono mentalmente para que así suceda. Nos llevamos, el instinto es tan poderoso, más poderoso que la razón. Y tú le dices, oye hijo, ¿con quién hablas? Y dice el niño, con mi amigo Pepe. Acá. Y se te pone la piel chinita y dices, a ver hijo, ¿quién es Pepe? No es cierto, o sea, pero lo que tú no sabes es que dentro está viendo una necesidad tan grande de este pequeñito de poder expresar con alguien y su necesidad está creando, está deformando parte de su realidad y la está volviendo para que él pueda realizarse. Esto no es más que una realización de ese pequeñito por tener, y su instinto lo lleva a proyectar incluso la modificación de la realidad. ¿Se dan cuenta? Impresionante. Instinto de seguridad emocional, instinto de seguridad emocional. Todos por necesidad, todos. No estamos hablando de todo el mundo, todos los humanos. Por necesidad tenemos, debemos de tener afecto. Todos, todos. Es una necesidad. Y si no lo tenemos, lo compramos. Ya lo habíamos incluso un día platicado. Te compras amigos. Nada más para que se rían de tus chistes, les invita a la borrachera. Les invita a la comida cada fin, nada más para que vengan y sientas que de alguna manera a alguien le caes bien, para que sientas que alguien tiene afecto contigo. Instinto de seguridad emocional. Por instinto necesitamos tener segura una parte afectiva dentro de nosotros, y eso hace que si no, yo busque ese afecto, y a veces lo buscamos incluso de forma neurótica, exigiéndolo. Decir, oye, y tu pareja, te voy a ser sincero, tu pareja te da afecto, pero yo le pido más. ¿Por qué? Porque lo pido de acuerdo a lo que también me dieron. Entonces, como no me dieron, le pido muchísimo. Y el cuate o la chava me está da y da y da y da y da y yo estoy pide y pide. Y obviamente lo dejo en bancarrota afectiva, ¿no es cierto? Y por eso de repente tú puedes observar cómo hay muchas personas que o nos dejan o dejamos a otros literalmente en ceros emocionalmente hablando, porque hay algunos seres humanos que su instinto los lleva a absorber todo. ¿Sí me explico? Todo de ti, te dejan literalmente chupado emocionalmente hablando. Es algo impresionante eso. Instinto de seguridad social. Todos por instinto necesitamos, amigos, pertenecer. Pertenecer, formar parte de algo. Por eso todos siempre estamos poniéndonos máscaras sociales para encajar, porque si no, no podríamos formar parte de... Si yo sacara literalmente mi yo, así de, venga, su madre, todos y todo, tú me caes gordo, tú me das asco, vaya, no me gusta tu cara, ¿no? ¿Por qué tú me ves siempre feo? Si tú llegaras así, la neta de lo que eres, y pudieras llegar y ser así, obviamente mucha gente terminaría por pues, ofenderse, o bien saldrías correteado por una masa enardecida. Entonces, por instinto necesitamos pertenecer, y esto nos hace que nosotros nos moldeemos.
nos refinemos, incluso nos echemos producción, porque si no andaría con mis pelos y así todo, ¿no es cierto? Pero nos echamos producción también por eso le aventamos, porque luego dices, oye, hoy le aventé una producción que hasta yo mismo me quedé interesado, ¿no es cierto? Ustedes saben de producción, ¿no es cierto? Instinto de seguridad sexual, por instinto todos nosotros necesitamos seguir existiendo. Por lo tanto, este instinto me lleva a permanecer y no morir. No crean que me va a llevar a tener sexo ilimitado. No, me lleva a que determinada etapa de mi vida yo diga, yo ya me vi que ya estoy medio traqueteado, ¿no? Ya me vi dos o tres zonas que no están del todo al 100 de mí y entonces comienza una etapa en la que por forma instintiva yo quiero seguir permaneciendo tal como yo me he visto. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de permanecer aún, muy posiblemente, sin estar aquí? Una descendencia. Por eso el instinto de seguridad sexual es algo que todos tenemos por algún momento dado, y a veces uno lo tenemos despierto de forma general. Quiere decir, eh, nuestra vida se basa en realizar nuestro estilo. Por ahí tenemos a Robert. Buen Robert, ¿tienes prendido tu micrófono un minuto? Por favor, si pudieran apagarlo, perfecto, porque parece que se lo están apagando. Bueno, entonces, estos instintos, estos instintos están en constante petición. Constantemente están diciendo quiero, quiero, para que el sujeto de forma instintiva se sienta seguro. Entonces, esa petición de quiero, la está recibiendo una zona del ego que está administrando y diciendo, pues dejo pasar, pues si es necesario, pues es vital. ¿Sí me explico? ¿Entienden por qué el ego trabaja de socio con la conciencia? Porque el ego decide qué es vital o no para el sujeto. Por eso hay personas que de repente en medio de una situación crítica reaccionan de formas que no esperarías que reaccionaran, incluso muy inteligentes. Gente que no sabe a lo mejor nada de medicina o nada de biología, pero cuando ve que alguien se está ahogando por instinto hace algo y lo ayuda. Y tú dices, ¿cómo lo sabías de eso? ¿Sabías de alguna técnica o algo? No, nada más por instinto sentí que eso es lo que tenía que hacer. Quiere decir entonces que esta persona, incluso de manera interna, ya se llevó a un conocimiento que podría parecer consciente, podría parecer lógico, pero en sí es instintivo. Un instinto lógico, te preguntarás tú. Bueno, para cualquier estudiante de la carrera de psicología esto parecería algo abrumador, pero para ustedes que son igual seres humanos que están buscando la verdad y no solamente la comprensión, esto es una forma de entender, porque un instinto consciente es al final lo que tenemos que lograr, que nuestros instintos lleguen a tomarse de forma consciente, dice Jung, hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué soy un instintivo? Eh, 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 ¿Por qué he estado respondiendo de forma impulsiva ante mi madre, ante mi hijo, ante mi estudiante? ¿Por qué cuando de repente mi estudiante se porta de esa manera, yo me porto así? Tal vez ese estudiante me recuerda a algo o a alguien que me hirió. Tal vez me recuerda a mi exmarido o me recuerda a ese jovencito que yo tiene tiempo que no pude dominar o llevar por el bien, ¿no es cierto? A mi hijo mayor. Y por eso lo veo y lo puedo proyectar ahí. Todo es inconsciente. Todo tiene que ver con esto, amigos. Por eso el aprender esto en realidad es un gran beneficio. No solo para cualquier, obviamente, persona que trabaja con la salud mental, sino con todo aquel que trata con seres humanos, incluso prácticamente todos nosotros, todos somos seres sociales. Así como también el ego es el encargado de dar un concepto al sujeto. El sujeto con un buen ego o un ego desarrollado de buena manera va a tener un concepto sano de sí mismo. No va a ser aquel egocentrista o egotista. Esas ya son deformaciones del ego.
la persona con un ego sano, sí, se siente bien, se siente guapo el cabrón, se siente que es bueno, el cuate se siente buen papá, pero porque ha venido comprobándolo, no porque de alguna otra manera el cuate nada más se sienta como que es la última Coca-Cola del desierto y en realidad no sea nada. No, esa ya es una deformación del ego, que ahora las vamos a ver, cómo se deforma el ego. Pero el ego centralmente está a la ayuda de la conciencia, administra los instintos, dice no se pase de lanza, ¿no? Trata de mantener ese equilibrio entre la parte material, emocional, social, sexual, está intentando mediar toda esa zona. Entonces, algo es una herramienta muy importante. Aparte, si tiene una buena solidez, el sujeto se siente con un buen autoestima, con una voluntad de hacer, se siente un sujeto en confianza consigo mismo. Eh, Cuando nosotros lo vemos de forma cultural, el ego muchas veces es aquel diablito que pintan en el hombro y la conciencia es aquel angelito que pintan en el otro hombro. Es culturalmente, antropológicamente, o no sé cómo podamos, qué término podamos ponerlo. Yo creo que sí, culturalmente es ese diablito que está hablando y te dice, hey, haz esto, toma el dinero. Y el otro que te dice, no, el dinero es de tu abuelita y lo va a ocupar para comprar el gas. Y tú dices, no, pero es que esta noche vas a salir con esa chica y a poco le vas a invitar nada más un elote. No, hombre, te la va a mentar. Y del otro lado está el angelito y te dice, pero tu abuelita se va a quedar sin su gas para poder hacer la comida mañana. Estás en el debate interno, ¿no es cierto? Entonces uno está exigiendo un poder, está exigiendo que se realice el deseo y el otro poder está metiendo de alguna otra manera una zona de orden, una zona de conciencia, en donde de repente te dice, stop. Sí, porque tú puedes ir caminando en la calle y de repente ves un chico así, de ese tipo de chicos que es tu ideal. Yo no sé cuál sea tu ideal, pero imagínatelo tu ideal, cierra tus ojos, imagínatelo. O si eres caballero, cierra tus ojos, imagínate tu ideal de chica. Si es tu pareja, ponlo ahí caminando sexy al hombre, a la chica. Es cierto. Ese ideal de ser humano, ¿no es cierto? Lo veo. Y ya de repente cuando lo veo, me impacta, me gusta, tal vez incluso hasta le puedo desear. Incluso puede surgir un deseo. Si hay una necesidad, tal vez dentro de mí surge un deseo, pero no voy a llegar y me le voy a aventar a besos, ni voy a llegar a abrazarlo y agarrarle las pompas al cuate porque te unas pompas increíbles. O sea, no voy a llegar a hacer eso. Hay algo consciente, hay un límite consciente en mi mente que me dice, no, pues la neta sí está bien guapo, ¿no? Vaya, le voy a tomar una foto ahorita ahí que está comprando con doña Lupita, la de la tienda, para enseñársela a mi comadre, ¿no? Y es a lo más que llego. Es a lo más que llega o que me permite mi conciencia. Aquel sujeto que de repente se atreve a más, bueno, va teniendo mayor movilidad en su deseo. Es por eso que hay personas que conscientemente tienden a ser de una forma, pero inconscientemente son de otra. Por eso hay gente que dice de repente, cuando yo bebo o cuando yo de alguna otra manera estoy dormido, no desconozco, ¿no? Cuando yo estoy comiendo, desconozco. Hay gente que dice, cuando yo como, desconozco. No te me acerques, te puedo morder una mano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente son actos que son automatizados, naturales, y estás ahí en el medio, estás satisfaciendo la necesidad. Si no es en el baño, no quieres ser molestado, ¿no es cierto? Comiendo tampoco. Forma parte de eso. Entonces, todo esto tiene que ver con el grado consciente de cada uno de nosotros. Por eso hay personas que conforme más vamos teniendo determinadas ideas o conocimientos acerca de uno mismo, de mí mismo, más consciente me hago de aquello que no era. Comúnmente, dice el doctor Samael Aumbeor, creador de la psicología revolucionaria, que la zona inconsciente tiene un 97% y que la zona consciente un 3%. Esto da una desventaja terrible para cualquier persona porque todo es automatización en nosotros. Ese 3% es el que marca límites. Por eso hay tantas personas que no tenemos límite. ¿Sí me explico? Por eso hay tantos que nos echamos la primera copita y ¿qué creen? Ya nos acabamos la botella.
Y ya pedimos la que viene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muy posiblemente esa parte consciente no está muy activa y el instinto se desborda y pide, y como el ego, que es el encargado de limitar, no está trabajando de la forma correcta, comienza a ceder. Entre más desalimento el instinto, más se deforma el ego. Vamos a poner que más se cae la presa, vamos a poner que es un resorte, que más se afloja el resorte. Ustedes han visto esos calzones que ya están tan usados que ya te los subes y se caen solitos, ya ni siquiera ajusta el resorte, ¿no es cierto? Y bueno, así queda el ego después de que una persona ha ejercido tanto el instinto, porque el ego ya no tiene la capacidad de contener, ya el instinto pasa libremente y pide, y la mente, si no es consciente el sujeto, la mente le permite lanzar esa propuesta, necesito esto, necesito aquello, y tú estás ahí. Entonces el sujeto actúa de acuerdo a su necesidad y cuando te das cuenta, solamente estás alimentando tu instinto. Incluso con tu pareja, con tus hijos, con todos, solo es alimento, solo los utilizo como forma de alimentarme. No estoy siendo consciente, ni siquiera cuando estoy con mis hijos. Según yo los llevo al parque, no es cierto, en realidad eso no me está dejando satisfecho. En realidad yo me estoy dando cuenta que es por aumentar mi ego y por sacar la foto al Facebook y que digan, ay, qué buena mamá, le está columpiando a su hijo. No es verdad, lo llevé 3 minutos, lo columpié y dice el niño, ya mamá, ya tomé mi foto, ¿qué más quieres? ¿No es cierto? Entonces comienza una forma inconsciente de actuar, una forma inconsciente que de afuera se ve enseguida. El ego, muchas veces al verse indefenso, o bien al verse en libertad excesiva, como les decía, el ego toma potestad y comienza a deformar su programación. La programación original del ego, dice Sir Roger Penrose, premio Nobel de física, dice Roger Penrose, fíjense cómo él se mete a estos rollos increíbles de lo que puede ser la conciencia, él crea la teoría cuántica de la conciencia, ya les he compartido, una de las cosas más eminentes que tenemos el día de hoy, y dice Penrose, el programa original consciente del ser humano es, de alguna u otra manera, llegar a despertar aquello que no es consciente de ser, o sea, a una realización consciente. Esas son sus palabras. El fin del ser humano es una realización consciente. Quiere decir que si yo me realizo haciéndome consciente de aquello que no era, ese es el fin humano para este premio Nobel de Física y una eminencia mental. Y dice él, no solo eso, el ego es un encargado también, ¿no es cierto?, de ayudar a que ese sujeto se vuelva consciente. Y el ego es el único capaz de intervenir en dos zonas, una consciente y una inconsciente instintiva. ¿Sí me explico? Es por eso que mantiene a través de la mente una, se podría decir, una conexión con la zona consciente. Y si ustedes pueden darse cuenta, aquí tengo un diagramita, dice pulsión, entonces viene la necesidad primero, la necesidad la tenemos todos, viene una necesidad, ya les decía, instintos básicos, ya los tenemos, instintos básicos, material, sexual, social, afectivo. Bueno, entonces viene la necesidad, surge la pulsión es la energía que oprime para que el instinto pida, ¿sí me explico? Entonces pide y el ego inmediatamente comienza a mandar el mensaje a la mente de necesidad, de satisfacción de determinada zona. El sujeto entonces comienza a pensar como que tengo hambre, como que necesito, como que me vendría bien salir con alguien más. O si me explico, todas esas ideas y propuestas comienzan a salir de ahí, comienzan a salir de ahí. Y entonces la conciencia es la que comienza a poner límite y dice, esto es muy descabellado, esto sería admisible, esto no, esto sí, esto ajá. Oye, ¿y si te consigues un amante? Y de repente tu moralidad, porque tú eres alguien que has tenido la oportunidad a lo mejor de construir una moralidad, porque así te dejaste, porque así dice Lacan, yo soy lo que dejé que hicieran de mí, así me dejé, ¿no? Construirme moralmente y mi conciencia dice, no, güey, ¿cómo crees? Eso no se lo merece el Joaquín, güey, el Joaquín no se lo merece, güey. Ese güey es a todo dar, cabrón, Joaquín rifa.
¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, vuelvo y el instinto dice, necesitas placer, necesitas satisfacción, necesitas... Entonces, ¿qué puedo hacer? No, pues le voy a decir a Joaquín que se ponga las pilas. Y conscientemente comienzo a marcar límites de mi deseo. Y ya posteriormente, en mi realidad, proyecto y hablo, oye, Joaquín, ¿puedo hablar contigo esta noche? Sí. Oye, amor, he visto que últimamente como que hemos estado medio así como, ¿no? Como que sin esa intensidad o esa emoción, como que necesitas tú o qué sientas tú que pueda llevarnos a volver a hacerlo como antes lo hacíamos, a tener esa intensidad, esa pasión. Es decir, ya lo resolvió de forma consciente el sujeto. Sin pedir, se pidió el alimento y bien tenía tal vez a otra persona, porque hay alguien que ahí me está comentando y me está diciendo cuándo nos vemos, y yo bien podía haberlo hecho, instintivamente hablando, iba en ese momento a obtener el producto que yo necesitaba, pero mi conciencia intervino y resolvió hacia un punto diferente con gracias a la lógica y a la razón, que son herramientas conscientes poderosísimas, y te ayudan y te dicen, ¿qué hubo? ¿Ya viste que sí se pudo? Y el cuate le echa ganas y tú sigues teniendo una relación fantástica, tal vez incluso ahora hasta más divertida de lo que tenías tu relación con Joaquín. Entonces, ¿qué pasa? Que así funciona, así opera dentro nuestra mente. Y medio de esta operación, eh, cuando el sujeto no puede medirse, cuando el sujeto no puede medirse en su forma instintiva, porque la conciencia se distrae, porque déjeme decirles que la conciencia se distrae muy fácil, porque yo no estoy aquí, de hecho, muchos de ustedes no están aquí, incluso muchos de ustedes están aquí, pero su mente está en otro lado. ¿Dónde está mi yo? Acuérdense de esa práctica que teníamos anteriormente. ¿Dónde está mi yo? Es decir, en este momento, conscientemente aquí estoy, o estoy pensando en si cerré el gas, o estoy pensando en si se quedó el niño con la abuela, que se quedara la abuela, creo que ya no le había dejado yogures. ¿No es cierto? Entonces cuando me doy cuenta, ya no estoy aquí. Por eso la conciencia se distrae tan fácil. ¿Y qué creen? El ego deformado, que conoce perfectamente al sujeto, el instinto que sabe cuál es tu necesidad más pura, llega con estrategias perfectas, tal como si fuera un equipo SWAT, de esos que son efectivos para la intervención en el ejército, que llegan y literalmente nada más llegan a ejecutar a una orden y vámonos, papá. Así llega y toma la conciencia el instinto. El instinto no va a avisar, no te va a decir, tú no te vas a dar cuenta conscientemente, oye, güey, creo que estoy siendo más instintivo que antes, ¿no? Tú vas a estar normal viviendo, sintiendo, pidiendo más alimento instintivo, tú estás toda mal, pero cuando te des cuenta que las demás personas observan y te dicen, oye, güey, como que hay algo raro, como que ya eres diferente, como que ahora ya nada más haces las cosas así bien frío y ahora ya te has vuelto diferente, ¿qué ha sucedido? Está pidiendo solo alimento su mente, alimento instintivo. Ya no tiene esa zona consciente que pueda marcar un límite. Ya el cuate se le ve el deseo en el rostro. En su cara ya se ve una cara de deseo en realidad. Y ustedes pueden verlos. Hay muy buenos actores que logran representar ese tipo de rostros en la televisión, un rostro de deseo, ¿no es cierto? Y aquí es donde comienza lo que puede llegar a ser el sabotaje. Cuando el sujeto se defiende, cuando el sujeto comienza a defenderse precisamente de diferentes ataques que él comienza a pensar o siente, tiene. Por ejemplo, tú llegas y le dices, oye, mi hermano, yo te he visto como que ya no estás disfrutando tanto, como que nada más te estás enfocando un montón en tener lana, y ya estás dejando a tu familia, y antes cuidabas a tus chavitos, andabas todo el día cargándolos. A un tiempo para acá, pura lana, pues ya has ganado un montón de lana, cabrón. Pero pues yo he visto como que le hace falta una atención a tu chavito, ¿no? No, hombre, el güey se voltea como si fuera Hulk. ¿Y tú qué madre eres? Oye, ¿tú quién eres para decir? ¿No? Ya se comienza a defender el sujeto, porque ahora defiende por instinto lo que se está alimentando, lo que le alimenta, ¿no es cierto? Y lo va a defender a capa y espada. Deja ya esa droga, deja ya ese dinero, deja ya las apuestas. Y el sujeto se defiende, el sujeto defiende, el sujeto niega, el sujeto comienza a ocupar mecanismos que hace que de alguna u otra manera se cierre incluso a la posible ayuda externa. Entonces, aquí es donde comenzamos a sabotearnos. Desde el hecho que yo ya estoy
en contra de la propia gente que me puede ayudar, en ese momento ya me estoy saboteando. Desde el momento en el que yo estoy dándome cuenta que hay seres humanos que a mi alrededor están llamando auxilio, a un auxilio de un yo original mío, y sigo siendo ese mismo ser humano instintivo, desde ese momento ya me estoy saboteando, porque estoy dejando de ser yo. Ya no soy yo, soy alguien más, un yo instintivo. Por eso yo comprendo a muchas personas que de repente llegan y dicen, no puedo dejar de serle infiel a mi pareja, no puedo, se lo juro de verdad. Y le digo, yo te entiendo. Habrá gente que diga, ay, güey, eso ya se llama, ¿me entiendes? A eso ya le llaman, no, güey, no. De verdad no puede. No, tal vez no podamos llegar en esta clase a comprenderlo del todo, amigos, pero de verdad hay algo que le defiende al sujeto. Ya él comienza a automatizar el tener ese tipo de alimento instintivo. Ya hasta se defiende de aquellos que están buscando ayudarle, de él mismo, de su propia conciencia que le dice, güey, pon un límite. Él mismo se argumenta, no, güey, no, pero mira cómo hasta ese, si tu pareja ve cómo te trata, no, está re bien ahorita teniendo a esta persona, o el estudiante, ¿ya viste cómo en tu casa ni te están pelando? Está bien que te vayas con tus cuates a chupar o que te vayas a prender un porro de marihuana, está perfecto. ¿Sí me explico? Entonces, yo mismo me argumento. ¿Para qué entras a clases, cabrón? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué estudias? Es más, si al final, sabes que vas a tener esto, sabes que no lo vas a tener, es empieza el ego a como antes manifestaba y te decía, necesitas aquello, necesitas descanso, ahora te está argumentando que por qué no hacer las cosas, por qué no cumplir tu objetivo, por qué no llegar ahí, por qué salir hoy a beber si mañana tienes examen profesional. Mecanismos de defensa, diferentes tipos de operaciones en las cuales puede especificarse una defensa inconsciente. Los mecanismos preponderantes varían según el tipo de afección. Esto lo dice Jean Laplanche en su diccionario de psicoanálisis, que ya por ahí me parece, si no les compartí, se los voy a volver a compartir, el PDF de este diccionario, en donde ustedes pueden llegar a conocer los términos mucho más cercanos, mucho más traducibles de lo que el psicoanálisis clásico alemán te puede decir. Según la etapa genética en la que esté el sujeto, se va a llegar a defender. Según el grado de elaboración del conflicto, es decir, un sujeto que está en un conflicto muy grande se va a defender de una manera impresionante. Aquel sujeto que acaba de perder a su hijo va a ponerle todavía una silla en el comedor y le va a poner un mantel y le va a poner su plato y sabes que está bien porque se está defendiendo de la realidad tan abrumante y terrible. ¿Y sabes qué? Está bien, es una defensa inconsciente. Déjenlo. A la mamá que haga eso, déjenla. ¿Es cierto? No saben, no tienen idea de de la tormenta que está viviendo dentro. No tenemos ni siquiera la mínima idea, nada más juzgamos y decimos, ay, ¿cómo es posible? Ahí usted no lo ha superado. A ver, cabrón, supéralo tú. Es increíble. Entonces, por eso mismo, amigos, esto que nos sucede, los sabotajes que tenemos, muchas veces ni siquiera sabemos de ellos y otras incluso son protectivos, incluso son mecanismos que intentan defender a un yo que está débil. Aquí es donde entra el saboteador como tal. Ese programa mental, ese dispositivo mental inconsciente encargado de someter mediante actos impulsivos al sujeto que lo porta. Y yo cometo autotraición. Es la traición más grande que puedo cometer, la que yo me hago a mí. Y cuando me cometo traición a mí, enciendo un dispositivo interno de culpa. No hay peor culpa que sienta que la que yo me he hecho a mí. O sea, cuando yo me he hecho algo malo a mí, la culpa es más poderosa que cuando yo le hice algo mal a alguien. Se los digo de verdad. Entonces, por un lado, la riego y la riego y la riego. Y por otro lado, me culpo y me culpo y me culpo. Así es como incluso un maratonista experto, un medallista olímpico,
en el kilómetro 37, 38 de la carrera de 42 kilómetros de la gran maratón, llega hasta su mente el pensamiento, no te entrenaste bien por flojo. Acuérdate que ese día faltaste al entrenamiento. Acuérdate que ese día bebiste, te fuiste a beber, ¿no es decir? Acuérdate que y tú comienzas y tu cuerpo que está tan entrenado, tan perfecto, como si fuera una máquina afinada, perfecta, sistematizada ya para que lo logres, comienza a fallar y comienza a dolerte la rodilla. Y ahora más, y ahora más. Y en el kilómetro siguiente, deserta. Ay, tenemos al competidor mexicano que acaba de abandonar la carrera una vez más. México pierde la medalla. ¿No es cierto? Es terrible porque nos sucede a todos. De cualquier país, obviamente hoy pues, estamos en México y se me hace muy gracioso, pero que por lo regular aquí en México sucede más. ¿Ah? Sucede más. Nos saboteamos más fácilmente. Porque México somos un país que tenemos en nuestra propia creencia mucha culpa, va implícita mucha culpa. Y por eso mismo nos llegamos a sabotear. Fíjense, el saboteador se disfrazará de conciencia asertiva, o sea, así como de, güey, haz esto, haz aquello. Y cuando tú tomes una decisión, parecería que fuera correcta, pero ¿qué creen? En realidad es un sabotaje, así como de, es correcto que me vaya a echar unas copitas antes de presentar mi examen profesional. Pues yo lo veo correcto. Para el sujeto y para su estado alterado, es correcto. Obviamente, al otro día que llegue todo borracho y maloliente y entre y rumpa y haga eso, pues va a ser un acto terrible, ¿no es cierto? Entonces, les cuento esta anécdota porque yo soy director de tesis y he estado en muchos exámenes profesionales y un día nos tocó la oportunidad de ver a un chico que llegó borracho, ¿no? O sea, ¿quién llega borracho a su examen profesional? ¿No es cierto? Por más que quieras, me eché un whisky antes de entrar, pues, pues, bueno, te lo admito, pero llegas cayéndote de borracho, literal, no es el momento. Entonces, fue un sabotaje, yo lo entendí, dije, algo lo llevó este canijo a cometer ese acto. Y lo entendí, iba papache, estaba llorando, obviamente no lo dejaron presentar, estaba llorando ahí, ¿no es cierto? ¿Saben cómo se sentía él? La culpa más grande, dice, defraudé a mis padres, me defraudé a mí, todo lo que he hecho, todo lo que, porque un buen estudiante aparte, todo lo que he trabajado, todo lo que he hecho, todo lo que he formado, ahora hay una culpa terrible, tan culpable, que parecería que quería destruirse en ese momento. Y si hubiera tenido algo para hacerlo, posiblemente hubiera llegado un momento incluso de tensión ahí. Por eso les digo, amigos, el autosabotaje es algo real, se da en todos los escenarios educativos, familiares, sociales, laborales. Todos en algún momento dado tendemos de repente a hablarnos de esta manera a nosotros mismos, qué estúpido fuiste, la regaste, no debiste haber dicho, no debiste haber hecho, y no solamente, a veces es bueno por conciencia decir, güey, la regaste, ¿no? ¿Por qué no debiste haber dicho eso? Lo ofendiste. Ok, pero si yo lo ando trayendo como canción psicológica y todos los días durante determinado tiempo sigo trayendo, no debiste haber dicho, no debiste haber dicho, no debiste haber dicho, comienzo entonces a entrar en un estado yo personal de sabotaje. ¿Por qué? Porque me minimizo, me devalúo, no debía haber dicho, no debo de hablar. Y ahora voy a hablar, y antes yo hablaba bien enfrente de las cámaras, enfrente de gente, de público, de mis estudiantes, enfrente de mis propias, las personas a las que yo les atiendo, que yo les arreglo, y les hablaba perfectamente y demás, y hasta les hacía conversación. Pero porque alguien me dijo, no debiste haber dicho, y yo lo compré esa idea, ahora soy una persona muy reservada que tiene tiempo que no me desenvuelvo como antes lo hacía. Un estudiante, oye, ya te he visto más callado que antes, te he visto mucho más austero.
Antes te veía con potencia, con energía, con fuerza, con eso que incluso hasta me admiraba de ti. Ahora te veo bien austero. O sea, te veo como uno más, vaya. ¿Qué ha sucedido con tu potencia, no es cierto? Muchas veces es autosabotaje. Nosotros mismos nos estamos deteniendo el potencial porque psicológicamente tenemos esta redundancia mental, este pensamiento redundante que dice, no debiste, no debiste haber dicho, haber hecho. Es más, debería darte vergüenza. Debería darte vergüenza. Este es uno de los autocríticas más fuertes que hay. Y obviamente eres muy malo. Ahí pongo a Darth Vader, ¿no es cierto? Eres tan malo que si había un malo en la historia, Darth Vader es de lo más malo. Quería matar a su propio hijo, ¿no es cierto? Entonces, es malo de malos, ¿no? Entonces, fíjense, deberías de ser castigado. Esa es justa la frase que te lleva a que tú somatices. Cuando una persona de repente se siente culpable y le llega el mensaje constante, no, güey, lo que hiciste fue tan malo que deberías de ser castigado, inmediatamente, de manera inconsciente, comienza el famoso pago de la deuda y yo comienzo a sentir castigo, ya sea de manera física, emocional o psicológica. ¿Cómo? Obviamente no me permito sentir o siento demasiado o me abrumo con ideas irracionales o mi cuerpo comienza a fallar en sus sistemas, es decir, lo psicosomático, que es la proyección de ese aparato interno hacia la zona biológica, orgánica. Deberías de ser castigado y la persona comienza entonces a tener principios de cáncer. Me ha tocado a mí, se los digo de verdad, me ha tocado. Rapidito les cuento una experiencia. Yo un día fui a dar una plática a la televisión, sucedió que de repente gustó mucho lo que hicimos y tuvimos ahora cada lunes un programa de televisión. Y yo iba cada lunes al programa y les hablaba y les compartía y les empecé a hablar precisamente de la reconfiguración celular y cómo la mente prácticamente dirige lo que son la arquitectura de las células y cómo incluso las células se ponen en contra de ellas mismas a través de programas psíquicos. Y me dice la presentadora de este programa, ¿y lo que usted me dice es verdadero? Al final de la presentación le digo, pues sí, sí es verdadero, o sea, es tan cierto como que ahora estamos aquí, ¿no es cierto? Me dice, no, pues yo tengo una tía que me gustaría que usted la viera. Dice, a ella le dio cáncer, se le quitó y le volvió a dar. Le digo, ah, caray, le dio cáncer, se le quitó y le volvió a dar. Bueno, eso es algo muy extraño. Y dijo, sí. Algunos doctores dicen, como usted, que tiene que ver con lo psicosomático. Digo, bueno, vamos a ver. Yo tuve la oportunidad de compartir con esta persona algunas sesiones y en ellas descubrí dos cosas. La primera, que su mamá, una persona de mucha edad que vivía con ella, falleció hace un par de años. Y cuando falleció la señora, la llamó y le dijo, hija, yo quiero que tú, por favor, cumplas en mi nombre, ¿sí? En mi nombre, lo siguiente. Quiero que mantengas unida a la familia. Y ella le prometió, te lo prometo, mamá. Y bueno, fallece su mamá, desafortunadamente, ¿no? Y comienza entonces la familia, que la mamá era una parte central, la familia pues vivía cercana, varios hermanos, comienzan a irse, algunos se fueron hasta San Diego, a Estados Unidos. La familia se fue. La señora entonces, que era la hermana mayor, comenzó a enfermarse. Le hicieron estudios, le detectaron principios de cáncer y vino toda su familia, vinieron todos sus hermanos. Cuando regresaron los hermanos y la vieron, la señora empezó a estar mejor al punto en el que le volvieron a hacer estudios y milagrosamente ya no tenía nada, sin siquiera tratamiento. Fue algo sumamente increíble. Sin embargo, todos los hermanos le dijeron, bueno, hermanita, qué gusto que ya estás mejor, Dios te bendice, regresamos porque ahí dejamos a marido, a esposa, a hijos, y ahí nos vemos. Se fueron de nuevo. Y la señora, a los pocos meses, con una situación mucho más contundente de lo que antes tenía, incluso a meses ya de detectarle una fatalidad, por así decirle. Entonces, yo así tuve la oportunidad de ver a esta persona.
Con ella trabajamos lo que pudo haber sido la culpabilidad que ella sentía por no haber cumplido la promesa hacia su madre. Obviamente eso la hacía que ella se autocastigara, que se saboteara incluso su propia salud. Y de una forma tal y tan poderosa, o sea, así había prometido y había creído tanto en esa promesa que su cuerpo estaba pagando el no cumplirla. Entonces, obviamente trabajamos en esa zona y bastante, ¿no? Ya estaba en suero cuando la vi y demás. Ya posteriormente, de hecho, desde el primer día que yo la fui a ver, ella salió caminando y me despidió. Y lloraban las personas, dice, no se había levantado en un mes. Y ella se decidió a salir caminando, porque les voy a ser sincero, muy en el interior nosotros lo sabemos, muy en el interior, muy en el interior. Así que yo les digo, amigos, a todos ustedes, los que están ahí, así que si yo me saboteo, ya me cargó el payaso. No, detente payaso, porque no es así. Tenemos una herramienta básica para detener el sabotaje y es una herramienta natural de todos los seres humanos y es la autoobservación. El yo observador, aquel que está dentro de mí tratando de conscientemente administrar también. Entre más esté en mi aquí, mi ahora, entre más consciente sea de lo que pasa por mis sentimientos, por mi mente, de lo que me dice la gente, de lo que estoy viendo a mi alrededor, más voy a tener oportunidad, más de no sabotearme, porque el sabotaje ocurre de forma inconsciente. O ocurre cuando yo estoy distraído, pendejeando, vaya, en ese momento. Entonces, ¿cuál sería, de alguna manera, la receta? Amigos, amigas, ¿cuál sería la receta para cualquier sujeto que comienza entonces a vivir ese tipo de acciones? El que se vuelva un autoobservador. Empezar a aplicar esas primeras formas de lo que incluso es la introspección, lo que nos puede ayudar la meditación también, el poder empezar a tratar de poner para empezar en paz todo lo que está ahí adentro. Yo necesito observar lo que hay ahí. Ya me di cuenta que voy a tomar una decisión, me voy a casar, pero acabo de conocer al sujeto. El sujeto lo conocí hace un mes y medio, me pidió matrimonio y ¿qué creen? Que le dije que sí allá. Y ¿saben qué? Que este fin de semana nos vamos a ir a casar a Tulum, allá, a Cancún, ¿no? Allá me dijo que nos casamos y todo el rollo, o sea, de este tipo de cosas que de repente dices, a ver, aguántame las carnes, como dirían nuestros amigos regios, a ver, aguántame tantito. ¿Qué está, o sea, qué está pasando aquí? ¿Por qué de la nada estoy teniendo una conducta tan impulsiva? Yo no suelo ser así, o sí suelo ser así, no, güey, yo siempre decido hasta cuando voy a comprar, no sé, un teléfono o algo, el color, o sea, pongo pros y contras. ¿Por qué con este güey o con esta persona me estoy yendo de esa manera? Literal, como dicen, cual gordo en tobogán. ¿Por qué estoy terminando por ser tan impulsivo? El autoobservador es la herramienta que va a pausar, va a meter un break en el momento en el que yo estoy decidiendo. Por eso, en cada decisión voy a apelar a mi observador. A ver, observador, ven porque voy a decidir esto. A ver, observador, iba a renunciar ayer. Desde ayer ya pensé que voy a renunciar. A ver, observador, voy a respirar en ese momento que iba a agarrar la puerta que estaba a punto de abrirle y alimentarle la madre a la gente. En ese instante agarro y digo, a ver, voy a esperar y voy a observarme esta noche y mañana. Si tengo los argumentos necesarios para mentar madres, es más, vengo hasta con un coro de gente a tres, una, dos, tres, todos juntos amigos. Ah, no es cierto. Entonces, pero si encuentro lógicamente, conscientemente los motivos, ¿no es cierto? Entonces el autoobservador es un pequeño freno que yo me puedo poner en el momento en el que decido, porque por lo regular es cuando más solemos tener actos saboteantes en medio de las elecciones, de las decisiones, de la toma de decisiones. Por eso yo me voy a observar. ¿Cómo lo voy a practicar? Todos los días voy a cerrar mis ojos un momento. Tal vez terminó el día. A ver, ¿cómo me fue hoy? ¿Cómo hice, no sé, me peleé con tal del trabajo? ¿Fue un acto que yo considero, no, consciente o fue un acto que nada más me agarró enojado? No, pues la neta me agarró enojado. Mañana le pido una disculpa.
Comienzo a hacer una evaluación al final de mi día de aquellas cosas que si no tengo la oportunidad de irlo metiendo en todo momento, entonces hago una evaluación por día. Si no, y si tengo la habilidad, porque esto ya es una habilidad, amigos, del meter el freno justo en el momento, pues ya te voy a aplaudir de verdad de una manera impresionante desde aquí. Te voy a mandar flores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es algo maravilloso. El poder aprender a meter freno, el poder empezar a hacerlo, lo puedo empezar a hacer observándome al final de una jornada de un día, al final de ese tipo de periodos de tiempo. Hasta aquí nuestra presentación, amigos. Pero yo quiero escucharlos, quiero que me cuenten, que me digan si es que alguien tiene algún comentario, alguna duda. Por acá hay comentarios que yo vi que fueron saliendo. Vamos a ver. Dice así, vamos a ver. Dice así. Dice que quiere llenar ese vacío que dejó la niñez en la adultez con la pareja. Ah, sí, claro, cuando hablábamos de eso, con los amigos, hasta con los hijos. Sí, ya le decía, le piden a la pareja aquello que papá o mamá no nos dio y le exigen. Te lo exigen, ¿no es cierto? Dámelo. Como si fuera un niño exigiéndole a su mamá, güey, dámelo. Güey, ¿qué onda contigo, no es cierto? Impresionante. Bueno, es verdad. Yo también tengo amigos imaginarios, dice Irma. Bueno, me encanta Irma, muy bien, fantástico. No, por Dios, me linchan, dice Irma. Irma, bueno, ok, perfecto. Alguien prendió su micro. Amigo Robert, si es cierto, su bocina que estaba prendida. Alguien dejó su micro. Bueno, dice así: la conciencia te frena la tentación. Exactamente, Elizabeth, esa es la primicia. Una persona entre más consciente, más puede ser dueña de su dominio, más puede regular los instintos, más los puede conducir a deseos que le puedan llenar de otra manera. Incluso como ponía el ejemplo, voy a tratar de hacer lo posible para que en lugar de que le ponga el cuerno a mi pareja, le promueva el que podamos despertar un poquito más nuestro juego, nuestra chispa, ¿sí me explico? O sea, se vuelve incluso algo creativo. En lugar de ser destructivo, posiblemente se vuelva algo creativo. Entonces, tú sí le agarraste la onda, Elizabeth, tú muy bien. La conciencia es el producto de la razón. Sí, Martín Gómez dice, Martín Gómez, hola Martín, sí, obviamente son vecinos, ¿no? Son vecinos. La conciencia es un aparato y la razón forma parte de una de sus herramientas como tal. La lógica, la razón son herramientas conscientes. Irma dice, cerré la bodega, ya la cerré o no. Ay, voy de regreso. Sí, es verdad, ¿cómo nos sucede? Oigan, dejé abierto y un día me regresé, me bajé del autobús. Me bajé, fíjense, mi neurosis, me bajé del autobús, dije al autobús, ¡párese! Es decir, todos dijeron, ¿qué? ¿Va a abrazar a alguien y darle un beso en el medio de la carretera o algo? No, güey, no sé si cerré, no sé si cerré mi candado. Ah, ¿no es cierto? Fíjense, ven, así nos pasa a todos. Si eres complaciente contigo, la vida lo será. Bueno, es verdad. Si eres duro contigo, la vida será complaciente contigo. Así decía mi manita. Bueno, maravilloso. Para mí no existe la culpa, solo hay responsabilidad de mis actos y mis palabras, dice Irma. Muy bien, Irma, es verdad. En sí, la vida no hay aciertos y aprendizajes, no hay errores, hay aciertos y aprendizajes. De hecho, pues cualquier persona que pueda ver un error como una falla, pues no está siendo objetivo. Objetivamente un error y desde un aspecto científico ya es un resultado y es lo que buscamos, obtener resultados. Ese no es un resultado por el cual yo me pueda dirigir. Es decir, este tipo de experiencias no son buenas para mí, pero ya hubo un resultado, positivo o negativo, ahí está, ¿no es cierto? Es maravilloso. El autosabotaje me ha pasado, dice Martín. A todos nos pasa, mi buen hermano. Se interpreta, dice Santiago, en acciones y baja autocrítica y baja conciencia. Sí, una conciencia débil. Es cierto que las enfermedades las podemos generar por las emociones guardadas. Exactamente, Elizabeth, es justo lo que hablábamos. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, a veces por el ego, a veces por el autosabotaje. Imagínense el poder discernir. Estoy haciendo lo correcto, yo sé que esto es lo correcto. Y es por eso que muchos de nosotros pensamos, imaginamos que lo correcto tiende a ser muchas veces lo que los demás dicen y por eso al final terminamos incluso metiéndonos en problemas o a veces pensamos que lo correcto es lo que yo creo
Y también terminamos metiéndonos o a veces pensamos que lo correcto es no hacer nada. Y ahí también terminamos mal. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué debo de hacer entonces? Yo debo de estar atento simplemente. Por eso la psicología lo único que te puede decir en ese tema es, estate alerta, tu mente alerta. Si tu mente no está alerta, entonces es muy fácil que caigas en momentos de sabotaje, en momentos de inconsciencia, en zonas en donde tú estés alimentando de más a tu deseo y ya se vuelva un gordo feliz y tú estés en ti achicopalado, sin esa zona consciente, ¿no es cierto? Y simplemente buscando alimento ya. Entonces muchos seres humanos vamos por la vida así, hay estudiantes, hay jovencitos, jovencitas que pareciera que esa es su máximo, el obtener eso, poder a lo mejor, obtener una pertenencia y por eso comienzan a fumar o a beber o por pertenecer al grupo, por formar parte de, porque por necesidad, por instinto, hay algo que los quiere hacerlos sentir seguros y esta es la forma, el pedirlo. El ego simplemente es el que ayuda a que esto se dé de una manera progresiva. Sin embargo, cuando el instinto es más fuerte, el ego se corrompe, el ego comienza a deformarse, toma una zona consciente y ahora sí se vuelve un sujeto meramente instintivo, en donde constantemente está pidiendo solo alimento instintivo, saboteándose constantemente en una forma consciente, y afuera lo vemos un sujeto en problemas, lo vemos como un adicto, como una gente que no puede resolver, un nini, alguien que no puede empezar algo, y decimos, ay, mi hijo está atorado, mi nieto, mi algo, está atorado ahí. En realidad es lo que está pasando ahora, necesita una dosis fuerte de conciencia. Por eso mucha gente al final termina por pues llevarse a eventos o actos que los toman, que los lleven a tomar conciencia, o mucha gente termina haciéndose consciente por dolor. Cuando tiene un accidente automovilístico, por ebrio, cuando se da, cabrón, ya me puso un límite la vida en donde este evento me hizo que despertara conscientemente de esa zona inconsciente en la que yo estaba. Gordo feliz. Es verdad, Rosy, Rosario, el Tuxtla. Oigan, pues esta es una clase que podríamos seguir y seguir, pero si alguien tiene algo que compartirnos o alguien quiere tomar la palabra, ahora es buen momento. Tenemos un par de minutitos todavía, amigos. Si es que hay alguien que nos quiera compartir, pueden levantar la mano, ya lo saben. Y si no, pues vamos a dar por concluida nuestra clase del día de hoy. La verdad es que es un tema bastante interesante, como ya lo hemos observado. Obviamente esto es un pequeño trozo de lo que pueda llegar a ser toda esta zona del sabotaje o del autodaño, del autocastigo. Hay muchas áreas que podemos explorar en este tema y obviamente, bueno, pues si ustedes tienen el gusto de seguir explorando, yo les invito a que no se detengan nunca, a que lo sigan haciendo y que esto, bueno, se vuelva una sed de ustedes, el conocer de sí mismos, sea algo que les llene también. ¿Va? ¿Hay alguna duda entonces? Por aquí parece que no. Excelente, dice Rosario. Muchísimas gracias, Rosario. Yo también la pasé muy bien, se los digo de corazón. Siempre la paso bien con ustedes, ¿eh? La paso de maravilla, así que les agradezco mucho en esta tarde la oportunidad. Eh, Irma, ¿nos quieres compartir algo con gusto? Sí, adelante, Irma. Antes que nada, muchas gracias. Como siempre, fue excelente nuestra hora de taller. Bueno, estaba yo esperándola como todos los viernes, aunque ya había 2 viernes que no. Y con respecto a lo que dice, ¿no? Que cuando a veces nos hace cambiar el dolor o a veces el dolor nos hace, pues, mitigar el ego. Bueno, en mi caso sí fue así. Hace algunos años tuve una enfermedad y estuve en tratamiento oncológico y esto a mí me hizo cambiar radicalmente en todos los aspectos y creo que gracias a la enfermedad, gracias a ese dolor que viví y gracias a ese sufrimiento hoy soy una persona diferente. Sí, fue para bien. Te agradezco mucho que nos compartas, Irma. Estoy seguro que fue una experiencia de muchísimo aprendizaje. Estoy seguro que dentro de ese aprendizaje también hubo mucha humildad, porque
no hay momento más humilde que cuando yo me veo vulnerable, que cuando yo me veo débil. Es el momento en el que más humilde me puedo comenzar a ver la vida, y obviamente es un acto en donde desde esa humildad y desde esa oportunidad me revalúo. Entonces, este tipo de momentos, este tipo de experiencias, Irma, te dejan un aprendizaje, es decir, te dejan diamantes de aprendizaje. Estoy seguro que tú tienes los tuyos y que ya los tienes bien comprendidos, porque así obviamente la vida te dio la oportunidad de entenderlo de esta forma, y obviamente tú a tu estilo, a tu habilidad y capacidad tienes ya ese aprendizaje. Yo te mando un fuerte abrazo, hermano. Dios contigo. Gracias, gracias igualmente. Sí, con lo que comentas ahorita, lo último, precisamente cuando ya estaba finalizando el tratamiento y me llegó el momento, ¿no? En que yo me tocaba sonar la campana, me tocó escuchar muchas veces que otros compañeros sonaban la campana y yo decía, ay, ¿yo cuándo voy a estar ahí? ¿Cuándo voy a estar ahí? Yo también quiero sonar la campana. Entonces, cuando ya me tocó, ¿no? Jalar el cordón de la campana, yo dije, al fin libre, wow, y me emocioné, salí a cenar con mis hijos y respiré, ¿no? Respiré vida, respiré tranquilidad, dije, me tocó y sí pude, lo logré, tocar esa campana de la sanación, ¿no? Cuando estábamos ahí en ese hospital, cuando ya nos daban el alta, íbamos y sonábamos la campanita y eso fue, creo que la experiencia más maravillosa que pude haber sentido, ¿no? Que pudo haberme pasado. De verdad, y doy gracias a Papá Dios, gracias a la vida, a los que estuvieron cerca de mí, mis hijos, mi esposo en ese entonces. Eh, o sea, estoy súper agradecida con todo, absolutamente. Esto a mí sí me hizo cambiar, pero por completo, por completo. Gracias. Te agradezco tus palabras y agradezco el espacio que nos dedicas cada viernes. Muchísimas gracias. Maravilla, gracias a Dios, Irma. Qué cosa más maravillosa que nos compartes esta experiencia. Para eso se hace esto, para eso es este foro, amigos, para que nosotros compartamos, para que nosotros también analicemos desde nuestra propia experiencia aquello que vamos aprendiendo, aquello que vamos teniendo por producto posteriormente a nuestra clase, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Irma, de verdad. Un fuerte abrazo a todos, dice muy importante la clase de hoy. Sofi por ahí, Saraí, muy buen tema, muchas gracias. Diré Karen de Tuxtla, excelente, dice Martín. Gloria a Dios, Irma, claro que sí. Gracias, Miss, por compartir. Dios la bendiga. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Vamos a detener en este momento nuestra grabación. Vamos a cerrar ahora sí ya nuestra grabación y nosotros nos vemos con muchísimo gusto la siguiente semana. Ya saben, en punto de las 5 de la tarde, continuamos con estos temas que ya han observado. Tienen obviamente un tinte formativo en cuanto a la parte de la docencia, pero también tiene que ver mucho con eh, la manera en la que yo voy a realizar ese tipo de regulación y control, primero conmigo y posteriormente con los demás. Entonces es muy divertido. Yo les agradezco de verdad. Que pasen una maravillosa tarde. Muchas gracias, Isis. Nos vemos. Santiago dice, Gracias a todos. Feliz noche. nos vemos, Bye. Santiago. Gracias a ti también. Ejemplo, dice de Irma. Feliz tarde, que le bendiga a todos. Luis, bonita tarde también. Feliz tarde, Luis. Feliz maravillosa noche. Gracias, hasta luego. Concluimos la grabación, si tenemos oportunidad, y listo. Gracias. Adiós a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, amigos. Que pasen maravillosa noche. Nada más, me parece que sí terminaron por cerrar la grabación.